Pero hasta ahora siempre estuvimos viendo gases que eran sustancias puras. Ahora lo que vamos a ver es qué ocurre cuando tenemos una mezcla de gases. Cuando tenemos una mezcla de gases es como cuando yo empecé hablando del tema del estado de agregación gaseosa y decía que estábamos muy acostumbrados a estar rodeados del aire y que la atmósfera que rodea la Tierra es la que proporcionaba, por ejemplo, la parte de la parte, digamos, de una mezcla gaseosa, ¿sí? Una mezcla gaseosa se puede considerar una solución gaseosa, ¿sí? Porque tiene proporciones constantes. Lo que pasa es que tenemos que ver que esas proporciones se conserven, ¿sí? Pero una mezcla gaseosa se puede considerar una solución gaseosa. ¿Y qué pasa entonces cuando tenemos una mezcla de gases? Fíjense, en este caso tengo un recipiente con un gas, hidrógeno en este caso, que una cantidad de hidrógeno de 0,5 moles que ocupan 5 litros a 20 grados centígrados y una presión de 2,4 atmósferas. En otro recipiente tengo otro gas con el mismo volumen de 5 litros y la misma temperatura, serían 1,5 moles de helio que ejercen una presión de 6 atmósferas. ¿Sí? Tengo más cantidad de materia, tengo más presión que ejerce el gas en las paredes del recipiente. ¿Qué ocurre si mezclaría esos dos? Si mezclo los dos gases, lo que tengo es mucho más masa, la suma de las masas de ambos expresados en moles, es decir, si tenía 0,5 moles de hidrógeno y 1,25 moles de helio, tengo 1,75 moles del gas. Para ese mismo volumen, a esa misma temperatura, que sería la condición que estamos manteniendo constante, la presión al mezclar los dos gases también aumenta. Ustedes suman las presiones parciales o la presión de cada gas como si estuviera solo en el recipiente, obtienen lo que se conoce como presión total de la mezcla gaseosa, que es la suma de las presiones de ambos gases. ¿Quién estuvo observando todo esto? Dalton, por eso se denomina ley de las presiones parciales o ley de Dalton. Las leyes de los gases se aplican a sustancias puras, que es lo que habíamos visto hasta ahora, pero Dalton encontró que para una mezcla también podíamos considerar que se sigan, digamos, sigan teniendo validez las leyes de los gases. ¿Qué se entiende por presión parcial? Porque yo dije que la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases me da la presión total de este nuevo estado del sistema, que es una mezcla gaseosa. La presión parcial es cuando cada componente de una mezcla de gas ejerce una presión igual a la que ejercería si estuviera solo en el recipiente. Quiere decir que cada gas se comporta en la mezcla como si estuviera solo. Por eso es que pueden seguirse utilizando las leyes de los gases. ¿Y por qué se comporta como si estuviera solo aún estando en una mezcla? Porque ese gas no interacciona con la otra sustancia. Las fuerzas de interacción son despreciables entre las partículas. Este concepto es porque se piensa que el espacio entre partículas es muy grande. Las presiones parciales, entonces, cuando tengo una mezcla gaseosa, tenemos que ver cómo las definimos. Si tenemos una mezcla gaseosa, tenemos un número de moles totales, que es igual a la suma de los moles de cada uno de los componentes de la mezcla. Es decir, les estoy mostrando en forma general lo que les mostré en la diapositiva
anterior que dije, acá hay hidrógeno, acá hay helio, tengo los moles de cada uno, 0,5 por un lado, 1,25 por otro, los mezclos, tengo la suma de moles totales, 1,75 moles de la mezcla gaseosa, y tengo la presión total, que es la suma de las presiones parciales. Escrito en forma general, entonces los números de moles totales es la suma de los moles de cada uno de los componentes de esa mezcla gaseosa. Si siguen cumpliéndose las leyes de los gases, quiere decir que puedo tener que la presión total del sistema, a través de la ecuación de gases ideales, es el número de moles totales por la constante universal de los gases por la temperatura dividido el volumen que ocupa la mezcla. Y también, ¿qué dice? Por definición, digamos, ¿qué estoy diciendo? Que A, B y C, ¿qué son? Son gases. A, B y C, no, yo pongo gases genéricos porque quiero decir que no es una sustancia química específica la que estoy poniendo en estas letras. No estoy poniendo hidrógeno, helio, neón, ¿sí? Pongo simplemente ABC. Y cuando ponemos el subíndice I, saben que es un componente genérico de la mezcla gaseosa. Entonces, para I componentes de la mezcla gaseosa, la presión total es la suma de las presiones parciales, que es igual a la presión de cada uno, que queda dado por la misma ecuación de gases ideales, el número de moles de A por R por T sobre B, temperatura y volumen siguen siendo los mismos, como les mostraba en el ejemplo del hidrógeno y el helio, más la presión parcial del componente B de la mezcla, y así sucesivamente para los distintos componentes. Como R por T sobre B son todos constantes para esta situación, digamos, del sistema, se pueden sacar factor común. Y me queda que la presión total es la sumatoria de los números de moles de todos los componentes de la mezcla por la constante por la temperatura dividido el volumen que ocupa esa mezcla. Dicho de otro modo, la presión total es la suma de las presiones parciales, y como si tenemos que el número de moles totales, que son aspectos que tenemos que ir recordando, por eso está recuadrado, es la sumatoria de los números de moles de todos los componentes de la mezcla, y la presión total es el número de moles totales por R por T sobre B, si hacemos un cociente entre lo que sería la presión parcial de un componente sobre la presión total del sistema, es decir, un cociente entre las presiones, me quedaría que el factor RT sobre B es común, lo puedo simplificar, y la presión es de un componente de la mezcla, la presión parcial de un componente de la mezcla es a la presión total del sistema, como el número de moles de ese componente es a la presión total. Y esto se denomina fracción molar, que es la proporción que hay de cada componente en los moles totales de la mezcla gaseosa. La fracción molar es útil porque me permite ver en qué proporción está influyendo el gas, ese componente gaseoso de la mezcla, en la presión total. Y como siempre nos parece que puede ser un ejemplo lo que más les permite entender el tema, como vimos antes que dispuse la mezcla de gases en un recipiente, veamos ahora que el aire, como venimos diciendo, es una mezcla gaseosa que tiene nitrógeno, oxígeno y un 1% de otros gases, ¿sí? El ejemplo dice que el aire es una mezcla gaseosa, estamos todos de acuerdo, donde la fracción molar de oxígeno es 0,21 en el aire. Quiere decir que el 21% de las moléculas o de los moles van a ser oxígeno. ¿Cuánto contribuye en la presión que nosotros sufrimos, digamos, o a la cual estamos afectados, cuando decimos que la presión total del sistema, que es el aire, ¿sí?, es de 760 torricelli?
la presión, perdón, acá la presión de oxígeno, está mal puesto, es la fracción molar de oxígeno por la presión molar total. Y sería cuánto influye la cantidad de oxígeno en la presión total del sistema, cuánto aporta en la presión total del sistema. La presión parcial de oxígeno es 159,6 torrichelis. Quiere decir que de los 760, esa porción de oxígeno que existe en la mezcla gaseosa ejerce una presión parcial de 159,6 torrichelis. Dado que el oxígeno constituye el 21% de la mezcla, contribuye con el 21% de la presión total. Y otro aspecto para aclarar es que si la suma de los moles totales si los moles totales es la suma de los moles de cada uno de los componentes del sistema y nosotros estamos haciendo una relación entre el número de moles de cada componente dividido el número de moles totales, la sumatoria de las fracciones molares de los componentes de una mezcla gaseosa también tiene una particularidad y es que es igual a 1 o aproximadamente igual a 1. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque cuando nosotros estamos calculando fracciones molares de distintos componentes de un sistema, tenemos que tener en cuenta que la sumatoria de ellas nos tiene que dar aproximadamente 1. Si nos da aproximadamente 1, significa que los cálculos están bien realizados. Y otro ejemplo común que lo vemos en el laboratorio, sí, que este año es un año muy particular, es para la ley de las presiones parciales cuando ocurre una reacción química y se obtiene un gas como producto, ese gas se recoge sobre agua. En ese sistema pueden ver, o en este experimento que se efectúa con frecuencia como práctica de laboratorio, implica determinar el número de moles de gas obtenido en una reacción química. El número de moles de gas obtenido, en este caso, la reacción química sería, estoy calentando una sal, como el clorato de potasio, ¿sí? Y al calentarla me da cloruro de potasio y oxígeno. Se descompone esta sal, porque de un reactivo me da 2, ¿sí? En otra sal, una sal binaria y oxígeno gaseoso. Una descomposición por calor, le estoy dando calor al sistema. Acá este sería mi reactor. El gas que se produce, en lugar de quedar confinado en el tubo, a través del tubo que funciona como reactor, a través de un tubo de vidrio, pasa a un recipiente que ha sido evacuado, completado con agua y que está invertido, este sería un vaso de precipitado, en una bandeja más grande conteniendo agua. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado la cuestión del equilibrio de presiones? Este recipiente está lleno de agua y está en equilibrio con la altura de agua con la presión de la interfase del agua que está en el recipiente mayor. Cuando se empieza a producir oxígeno, el oxígeno como burbujas pasan por el líquido y van desplazando la columna de agua del beaker que está invertido, ¿sí? Ven que esta es la base del beaker y la parte invertida es la que está dentro del recipiente mayor. Cuando va desplazando el agua, porque el gas tiene que ocupar un volumen, ¿sí? Por eso va desplazando el agua, arrastra moléculas de agua que se convierten en agua vapor. Entonces aquí yo no voy a tener solamente oxígeno, sino que voy a tener oxígeno y moléculas de vapor de agua. Quiere decir que tengo una mezcla gaseosa, en este caso, del producto, que sería el oxígeno gaseoso, y el vapor de agua que arrastró por el sistema de recolección del gas.
la presión total de los gases dentro del recipiente es igual, transcurrido un tiempo y terminada la experiencia, porque fíjense que acá ya no está adosado el reactor, transcurrido un tiempo y terminada la experiencia, el volumen de la mezcla gaseosa se equilibra poniéndolo al nivel del agua del recipiente mayor con la presión atmosférica, es decir, la presión a la cual está el resto del medio ambiente. Y allí puedo medir cuál es el volumen de la mezcla gaseosa. Pero en general me van a preguntar qué cosa. Si esto es una reacción química, ¿cuánto oxígeno se produjo? Y para saber cuánto oxígeno se produjo, tengo que saber que el volumen que estoy pensando es de una mezcla gaseosa y que la presión que estoy midiendo, que es la presión atmosférica, que puede llegar a ser una atmósfera en condiciones normales, en realidad es la presión total de la mezcla gaseosa, que está dada por la presión parcial del oxígeno, que se denomina gas seco, más la presión parcial de vapor de agua. Como les dice al comenzar que es una práctica de laboratorio frecuente y que es frecuente recolectar un gas sobre agua y generar una mezcla, las presiones del vapor de agua están calculadas para diferentes temperaturas. ¿Por qué? Porque según la temperatura la presión va a cambiar. ¿Se acuerdan que un líquido está en equilibrio con su vapor y tiene una presión de vapor del líquido? Pero aclaramos, cuando hablábamos de propiedades de los líquidos, que esa presión de vapor solamente era un estado de equilibrio del sistema o representaba un estado de equilibrio del sistema cuando la temperatura se mantenía constante. Por supuesto que este sistema está a temperatura constante y suponiendo que está a 20 grados centígrados, leo a 20 grados centígrados en la tabla cuál es la presión de vapor de agua y es la presión parcial a la que yo le tengo que restar la presión total del sistema para conocer la presión de oxígeno. Y, por ejemplo, calcular después el número de moles de oxígeno generados a partir de la ecuación P por D igual a NRT, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o si para obtener tantos moles, ¿cuánto reactivo tengo que poner? Esta tabla yo la saqué de la guía de seminarios que tienen ustedes y que usan todas las semanas para resolver ejercicios, ¿sí? Esta la tienen porque es muy útil para las resoluciones. Si no, están en internet. Hemos hablado de un montón de situaciones especiales, hablamos de gases que siguen las leyes y un comportamiento ideal, y hablamos de sustancias puras, después hablamos de una mezcla, y a medida que les iba comentando lo que era la definición de la presión de un gas, el volumen que ocupa un gas, que siempre es todo el volumen del recipiente que lo contiene, hacíamos referencia a que había una teoría que sustentaba este comportamiento ideal de los gases, y que es la teoría cinético-molecular de los gases. ¿Por qué cinético-molecular? Porque es una teoría que habla del movimiento que tienen las moléculas en el estado gaseoso, que sabemos que es el estado en el cual las moléculas más se pueden mover. Por eso la teoría permite contestar por qué se expande un gas cuando se calienta a presión constante, por qué aumenta su presión cuando el gas se comprime a temperatura constante, ¿sí? Esas variaciones entre las propiedades de un gas que habíamos explicado de cierto modo intuitivo, porque es un estado de agregación de la materia bastante sencillo, está sustentado por la teoría que dice que los gases están formados por un gran número de moléculas o átomos. Átomos cuando se refiere a gases nobles, que se mueven de modo continuo y aleatorio.
el volumen de estas partículas es despreciable frente al volumen del recipiente. El espacio entre partículas es tan grande que el volumen de las moléculas o átomos del gas es muy pequeño, es despreciable con respecto al volumen del recipiente que lo contiene. Las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes, por eso en la ley de las presiones parciales o de Dalton yo le digo, la presión total es la suma de las presiones parciales, y las presiones parciales es como si el gas se encontrara solo, ¿sí? Es como que el gas no ejerce un efecto, la presión que puede tener el hecho de que esté en una mezcla. Se comporta como si estuviera solo. Y eso se sustenta en que las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas de los gases son insignificantes o despreciables. Las moléculas chocan entre sí y con las paredes del recipiente en forma elástica, sin pérdida de energía. Eso significa que son choques elásticos. La energía que trae, digamos, se mantiene constante y ya vamos a ver que es una energía promedio. Porque por supuesto que las partículas cuando chocan se frenan y cambian la dirección de su movimiento, entonces la velocidad cambia, pero lo que no cambia es la energía cinética media. La energía cinética media de las moléculas no cambia en el tiempo si la temperatura del gas permanece constante, ¿sí? A temperatura constante, la energía cinética es siempre la misma. Si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética. Si disminuye la temperatura, disminuye la energía cinética, como energía de movimiento de las partículas gaseosas. La energía cinética media, entonces, de las moléculas de un gas es proporcional a la temperatura absoluta, y a una dada temperatura las moléculas de todos los gases tienen igual energía cinética. ¿Qué estamos diciendo con esto? Es una generalización del tipo de P por B igual a nRT, donde dijimos, no importa si el gas es metano o es helio, ¿sí? Acá me está diciendo que no importa si es metano o es helio, si están a la misma temperatura, las partículas tienen la misma energía cinética media, ¿sí? Es una generalidad muy grande. La teoría cinético-molecular de los gases explica, por ejemplo, el origen de las presiones, ¿sí? Dijimos que las presiones eran las que causaban los choques de las moléculas del gas contra las paredes del recipiente. La presión del gas son los choques de las partículas contra las paredes del recipiente. Si yo tengo más gas, pues tendré una presión mayor. ¿Por qué? Porque tengo más partículas que están chocando contra las paredes del recipiente. La temperatura está relacionada con la energía cinética media de las moléculas y la magnitud depende tanto de la frecuencia como de la fuerza con que las moléculas chocan con las paredes del recipiente. Es decir, esto apoya la ley de Boyle, ¿sí? Fíjense, entonces lo importante es, por un lado, si tengo más materia, si tengo más moles gaseosos, tengo más presión, porque chocan más veces contra las paredes del recipiente. Pero también, si tengo más temperatura, tengo mayor energía cinética, tengo moléculas que se mueven más rápido, entonces tengo mayor presión. Y con esto estoy diciendo, a mayor temperatura, mayor presión, directamente proporcionales como lo habíamos definido antes. Es muy común hacer curvas, digamos, como campanas gaussianas que me van indicando, según las condiciones, masa de las partículas y temperatura a la cual se encuentra el sistema, si van a tener velocidades moleculares menores o mayores. A menor temperatura y mayor masa, tengo menores velocidades. La energía cinética, recuerden, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si la energía cinética es siempre la misma, entonces va a depender de la temperatura y de la masa de las partículas el análisis que yo haga.
A medida que aumenta la temperatura y las partículas son más livianas, entonces podemos decir que la velocidad que tienen es mayor. ¿Sí? Esto es velocidad creciente. No vamos a hacer la deducción de la ecuación, pero sí es importante entender que el efecto del aumento de volumen a temperatura constante, explicado, digamos, a través de la teoría cinético-molecular, es que a temperatura constante la energía cinética promedio de las moléculas del gas no cambia y la velocidad media tampoco. Si el volumen aumenta, las moléculas se deberán mover distancias mayores entre los choques, ¿sí? Un recorrido mayor, habrá menos choques, y si hay menos choques para una misma temperatura, ¿sí? La presión va a disminuir. Y el efecto de un aumento de temperatura a volumen constante era lo que les explicaba. A medida que... sí, ¿hay algún problema que levantan la mano en lugar del chat? Ezequiel. No problem, no problem. Entonces, un aumento en la temperatura, ¿qué implica? Un aumento en la energía cinética promedio de las moléculas y por tanto aumenta la velocidad. Si no hay cambio de volumen, habrá más choques contra las paredes del recipiente. Así el modelo explica el aumento de presión. Un aumento de temperatura produce un aumento de presión. En palabras, lo que les acabo de explicar en el esquema de los choques de las partículas contra las paredes, pero por si les sirve para entenderlo un poco más. Y aquí, focalizando un poco más en las gráficas, como les mostraba recién, fíjense qué es esto. El número de moléculas en función de la velocidad. Tengo una misma sustancia que es el nitrógeno en forma de moléculas diatómicas, como se encuentra en la naturaleza. Cada curva representa temperaturas diferentes. Las temperaturas van aumentando de 100 a 700 Kelvin. ¿Qué vemos? Que para una misma sustancia, un aumento de temperatura lo que está generando es un aumento en la velocidad promedio de las partículas. ¿Y qué pasa cuando analizamos partículas diferentes? Que era cuando teníamos que tener en cuenta la masa molar de esas partículas. En este caso, moléculas diatómicas gaseosas de cloro, moléculas diatómicas gaseosas de nitrógeno y la forma atómica del gas noble helio. Las masas disminuyen. Para una misma temperatura, que sería 300 grados Kelvin, fíjense cómo son más partículas en el caso del cloro que tienen velocidad menor con respecto a las partículas de nitrógeno, que son un poco más livianas, tienen una velocidad un poco mayor, y con respecto a las partículas de helio, que tienen una velocidad molecular mucho mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas partículas, que son átomos en este caso particular, son mucho más livianas. Entonces, cuanto más livianas son las moléculas gaseosas, a una misma temperatura, la energía cinética es la misma, pero las velocidades no van a ser iguales, sino que va a depender de la masa molar de la sustancia. Las más rápidas serán aquellas que tengan menor masa molar. Y al partir del análisis de las velocidades de las partículas gaseosas y de entender que los gases difunden espontáneamente, ¿sí? Porque si ustedes abren el recipiente que contiene un gas, el gas se escapa del recipiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partículas tienen mucha energía cinética y
se están moviendo continuamente de manera aleatoria. El proceso de movimiento por el cual una sustancia gaseosa se distribuye uniformemente en el espacio que lo contiene o en el medio en que se encuentra, en virtud de sus propiedades cinéticas, se entiende como proceso de difusión de un gas. Si yo tengo un gas confinado a una ampolla que está conectada con otra ampolla o balón y la válvula está cerrada, el gas ocupa todo el balón de la izquierda. Esa sería mi condición inicial. Si abro la válvula, el gas espontáneamente se expande y va a ocupar todo el recipiente, es decir, las dos ampollas que estaban conectadas. Ese es un proceso de difusión y que se debe justamente a las propiedades cinéticas de las moléculas gaseosas. Si tengo dos gases diferentes en dos ampollas o balones diferentes, pero que están conectados entre sí, una vez que abro la válvula, los gases se mezclan, ¿sí? Espontáneamente, porque continúan moviéndose, así como están moviéndose en este espacio, continúan moviéndose en el espacio o en el nuevo volumen determinado por los dos balones. Si cada balón tuviera 1 litro, los volúmenes iniciales son 1 litro para cada gas, pero los volúmenes finales son 2 litros. O para este gas, si el volumen inicial era 1 litro, el volumen final, suponiendo que es el mismo volumen para cada balón, se duplica. Y lo que les mostraba dice que se distribuye uniformemente en el espacio que lo contiene o en el medio que se encuentra. Si destapo el recipiente, los gases van a expandirse y difundirse por el medio que los contiene. En este caso, el amoníaco y el cloruro de hidrógeno en el medio que los contiene comienzan a reaccionar y forman cloruro de amonio. Aquí estaba considerando mezclas gaseosas que no reaccionaban y aquí estoy mostrando mezclas gaseosas que empiezan a reaccionar una vez que se ponen en contacto. Otro proceso, como está la difusión, es la efusión de un gas. Es el proceso por el cual un gas escapa del recipiente que lo contiene cuando éste tiene una fisura o un orificio pequeño, ¿sí? El gas, aún en la fisura, digamos, que sería la rotura del recipiente que lo contiene o un orificio del recipiente que lo contiene, va a expandir. Pero también, por ejemplo, un gas como el helio, que acostumbramos a inflar los globos, y si no los inflamos con aire, un globo inflado con helio se va a desinflar más rápido. ¿Por qué? Porque los átomos de helio son partículas más pequeñas y pueden pasar las paredes del globo. No es que lo anude mal al globo, también pueden salir por las paredes del recipiente, porque esas paredes no son herméticas, ¿sí? Con esto le estoy diciendo, por ahí no hace falta que esté roto, que esté el agujero, va a fundir, ¿sí? En este caso también podemos pensar que si esta muestra gaseosa tiene más temperatura, si tiene más temperatura tiene más energía cinética, si tiene más energía cinética se mueve más rápido, choca más rápido, más posibilidades de que choquen y encuentren el orificio por el cual difundir. Y en este caso es fundir, no difundir. Difusión es cuando lo hacen cuando el recipiente se abre. Esto es por un orificio pequeño, por un lugar pequeño funde. Y para esto Graham estuvo estudiando cómo se debía la efusión de un gas, o se realizaba el proceso de efusión de un gas, para ver si podía ser un método para separar gases, ¿sí? Y la ley de Graham justamente relaciona la velocidad de los gases con su masa molar.
Y la relación dice que la velocidad del gas 1 es a la velocidad del gas 2 como la raíz cuadrada de la inversa de sus masas molares, ¿sí? Quiere decir que cuanto más liviano es un gas, más velocidad va a tener. Cuanto más pesado es un gas, menos velocidad va a tener. Compara las velocidades de fusión de dos gases distintos en condiciones idénticas, iguales, e indica que el gas de menor masa molar funde con mayor rapidez. Y en este esquema es lo que muestra. Estas son paredes permeables, como les hablaba recién del globo inflado con helio, ¿sí? Las moléculas de los dos gases, representados un triángulo por la molécula de menor masa y un círculo por la molécula de mayor masa, los gases pueden atravesar las paredes permeables. Atravesarán las paredes permeables más fácilmente y en mayor cantidad el gas que posee menor masa. ¿Por qué? Porque tiene más velocidad y entonces se va movilizando, difundiendo o efundiendo, hablando con propiedad, efundiendo, porque él pasa a través de un orificio muy pequeño que nosotros no lo vemos, por eso decimos pared permeable, y es porque tiene una trama molecular que permite el paso de el tamaño de estas moléculas, ¿sí? El gas de menor masa alcanza más rápidamente el extremo del recipiente. Y con esto lo puedo ir separando, ¿sí? Porque acá tengo el gas de menor masa puro. Y esa es la separación de gases por efusión, porque acá ya no tengo mezcla. Parto de la mezcla y acá ya tengo el gas puro. Hasta aquí comportamiento de gases puros o mezclas. Todos contemplados por la teoría cinético-molecular y que respondían a lo que se conoce como el comportamiento ideal de los gases. En este caso, vamos a ver cuando un gas deja de tener un comportamiento ideal. Un comportamiento ideal es cuando el gas se encuentra a bajas presiones y altas temperaturas. ¿Por qué? Porque el gas están las partículas lo más alejadas unas de otras, con mucho movimiento, y esas serían las condiciones que mejor permitirían que un gas tenga comportamiento ideal. El comportamiento real o verdadero es cuando la teoría y el modelo que venimos viendo no cubre todas las posibilidades para entender el comportamiento del gas. El comportamiento real de un gas no queda exactamente representado por la ecuación de estado de los gases ideales, es decir, P por B igual a nRT. ¿Por qué? Porque hubo dos aspectos de los postulados de la teoría cinético-molecular, como las fuerzas intermoleculares y los volúmenes finitos de las moléculas, que no se pueden despreciar, porque si se están chocando las partículas, se están aproximando unas a otras y pueden llegar a interaccionar en esa aproximación. Entonces, cuando están próximas, porque puede ser que choquen entre ellas, puede haber una atracción o repulsión, es decir, puede haber fuerzas intermoleculares. Y el volumen, las moléculas son partículas, así que tienen un volumen finito. Para interpretar el proceso de desviación del comportamiento ideal de un gas, decimos que existe lo que se conoce como el factor de compresibilidad, donde la relación ordenada, digamos, P por B sobre RT, la ecuación de los gases ideales, el cociente es igual a 1. Estamos frente a un gas ideal. Cuando el cociente no es igual a 1 de los valores de esas 4 variables que definen el gas, entonces estamos frente a lo que se conoce como un gas real. Para los gases se define el factor de compresibilidad como Z igual al volumen real del gas sobre el volumen ideal. Vuelvo a repetir, si es igual a 1 el gas es ideal y si no es un gas real.
el volumen del gas real dividido la relación que viene del volumen para un mol de gas de la ecuación de gases ideales, es lo que me daría el factor Z. No es que nosotros nos ponemos a calcular el factor Z y ver cuánto se desvía. A lo sumo lo que hacemos es calcular el volumen real y el volumen ideal y comparar, ¿sí? Pero gráficamente, por ejemplo, si tenemos la relación presión-volumen sobre constante por temperatura en relación a la presión, un gas ideal siempre Z va a valer 1. Pero para cualquier sustancia gaseosa no se está cumpliendo que la relación entre el factor de compresibilidad y la presión sea una recta paralela a las abscisas, sino que va cambiando a medida que la presión va cambiando. ¿Dónde se aproxima más? Y aquí está lo que yo les decía, que un gas tiene comportamiento ideal cuando se encuentra a bajas presiones, que es lo que ustedes tienen que recordar, porque justamente a bajas presiones el factor de compresibilidad de cualquier gas se aproxima a 1, entonces se aproxima al comportamiento ideal. A bajas presiones se puede usar la ecuación de gases ideales sin generar graves errores en el cálculo. Y lo mismo aquí analizando la cuestión de las presiones para diferentes gases. Ahora analizando para un mismo gas, que sería el nitrógeno, un mol de él, para diferentes temperaturas, cuando la curva del factor de compresibilidad se aproxima más a la línea de gas ideal, que sería el valor de 1 paralelo a abscisas, cuando se encuentra a mayor temperatura. A temperaturas elevadas, los gases reales se comportan como ideales. Para el gas definido como ideal con Z igual a 1, independientemente de la presión y la temperatura. En cambio, para un gas real, cuando Z es distinto de 1, y va cambiando su comportamiento con la presión y la temperatura, no como vimos ahora que no cambiaban ni con la presión ni con la temperatura, ¿sí? Entonces acá tenemos distintos gases y acá tenemos para un mismo gas diferentes temperaturas. De todo esto que debemos recordar que el comportamiento ideal de un gas se da a bajas presiones y altas temperaturas. ¿Por qué he repetido esto aproximadamente 3 veces? Porque cuando uno les pregunta cuándo un gas tiene comportamiento ideal, ustedes ponen que tienen comportamiento ideal en condiciones estándar o normales de temperatura y presión, 0 grados centígrados y 1 atmósfera. Quiere decir que no lograron interpretar que cuando estoy a bajas presiones, el gas está completamente expandido, lo mismo que cuando está a altas temperaturas. Y existen factores de corrección para ese volumen de gas que no es despreciable, este sería el volumen finito de las partículas del gas, ¿sí? Y entonces el volumen ideal es el volumen real del gas menos un factor de corrección. Ese factor de corrección tiene que ver con el número de moles de gas, con un factor B que está tabulado para cada sustancia gaseosa. Entonces, recapitulando, lo bueno del estado gaseoso era que siempre que tuviera un comportamiento ideal, yo siempre voy a usar la ecuación P por B igual a nRT, es decir, la ecuación de gases ideales que relaciona las 4 variables que definen el estado de un gas, sin importar el tipo de gas, si es un gas noble, si es una molécula diatómica, homonuclear, o si son agua, metano, dióxido de carbono, tetracloruro de carbono, no importaba. Pero cuando quiero hacer un cálculo exacto, tengo que tener en cuenta qué tipo de sustancia es, y entonces voy a utilizar la ecuación de los gases reales que corrige el volumen, ¿sí?, en un factor que es
donde aparece una constante que es función de cada gas. Como siempre, las unidades son fundamentales porque si estoy hablando de un término que habla de la variable volumen, tiene que ser en litros, ya sea volumen real o volumen ideal. Y yo tengo moles por una constante. Quiere decir que las unidades de la constante tienen que ser litros por mol para que haya homogeneidad de unidades. Y B corresponde al volumen finito de un mol de partículas de gas. También tengo que corregir la presión en función de la interacción entre las partículas. Los gases reales, entonces, se definen a través de lo que se conoce como ecuación de Van der Waals, porque Van der Waals fue quien propuso los términos de corrección a los valores ideales fruto de las interacciones entre las partículas y el volumen finito de esas partículas gaseosas. Y aparece para la corrección de la presión, porque al interaccionar entre sí las partículas y al chocar entre sí, la presión real observada, ¿sí?, es un poco menor que la ideal. ¿Y por qué digo que es un poco menor? Porque como las partículas cuando chocan o están cerca unas de otras, interaccionan, al interaccionar menos van a llegar a la pared del recipiente para ejercer la presión. Entonces la presión real es un poco menor a la ideal y queda definida la ideal sumándole este término donde aparece la relación entre el número de moles y volumen y otro factor más, que también es función del tipo de sustancia gaseosa. A se relaciona con las fuerzas de atracción entre las partículas del gas. Como les mostraba en la tabla, A adopta diferentes valores según el tipo de sustancia y de nuevo son importantes las unidades, ¿sí?, porque justamente me tiene que dar en términos de presiones y como están el número de moles y el volumen al cuadrado y el cociente entre ellos aparecen litros cuadrados mol cuadrado. Sobre todo en el factor de B se ve que a moléculas grandes más grande es el factor de B, por ejemplo acá, ¿sí?, va aumentando. En definitiva, esta es la ecuación de gases reales o ecuación de Van der Waals que corrige la presión y el volumen en términos que tienen que ver con el volumen finito de las partículas gaseosas y la interacción entre las partículas que hacen que la presión real sea diferente de la ideal.